Adelante, hermana Beatriz. Ya, oremos. Dios nuestro, Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo tan maravilloso, tan especial, Señor, dedicado al estudio de tu palabra, Señor. Y como siempre, estamos agradecidos por el Pastor Domingo, Señor, que con ese gusto que nos da, que nos explica y que se prepara, Señor, para fortalecer en nosotros el conocimiento de tu palabra, Señor. Estamos agradecidos y te damos, Señor, las gracias. Los que están presentes, los que estamos por Zoom, Señor. En realidad este es un tiempo tan maravilloso, un tiempo tan especial, Señor, que nos fortalecemos en tu amor, Señor, y con la presencia tuya en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. 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 Pues hermano, estamos estudiando en estos días un título general, los dos reinos, y hoy vamos a continuar viendo cómo este pueblo que el Señor llamó, Dios seleccionó a Israel como su nación especial. Dios no tenía una nación, un país del mundo que lo había seleccionado. Sabemos bien que Adán le entregó al diablo los reinos de la tierra y que el diablo empezó a gobernar y a hacer daño, y todavía es lo que vemos en este mundo. Ese es el panorama que nosotros tenemos. Pero Dios quiso seleccionar a los descendientes de Abraham, escogió a los israelitas como su pueblo, pero al cabo del tiempo Israel quiso que esto cambiara. Y la semana pasada nosotros veíamos que Israel quiso ser como las demás naciones. Y esto tiene una enseñanza para nosotros, porque los cristianos no podemos ser igual que aquellos que no conocen al Señor. Tiene que haber una diferencia que marque la frontera entre un hijo de Dios y alguien que no es hijo de Dios. En este caso, Israel era el pueblo especial de Dios, no podía ser igual que esas naciones paganas que no servían al Señor. Por esto es lo que se da. Rechazan a Dios, piden un rey. Dios le dice al profeta Samuel, dale el rey, complácelo en lo que ellos quieren. Allí comenzó la monarquía. Sabemos bien que el primer rey fue un fracaso completo y total. Fueron 40 años. Porque a veces cuando nosotros somos como muy reacios y a veces cuando somos muy tercos y le pedimos algo a Dios y queremos algo y nosotros insistimos, Dios dice, ok, tú querías una cucharada, te voy a dar un frasco entero. ¿Por qué? Porque, y eso pasó con Israel, 40 años soportando a Saúl. Luego de la muerte de Saúl viene David, un hombre conforme al corazón de Dios. Después viene Salomón y reina 40 años más. Así que Saúl 40, David 40, Salomón 40. Esto es algo que es maravilloso, digamos nosotros, pero así sucedió. ¿Qué pasó, hermanos? El tema que nosotros tenemos para hoy es: Israel se dividió en dos reinos. A la muerte de Salomón y como fruto de una desobediencia que el mismo Salomón cometió, se apartó de Dios, empezó a adorar ídolos. El Señor prometió que iba a dividir el reino. Y entonces, a la muerte de Salomón, su hijo Roboam, que fue el heredero al trono, comenzó a gobernar. ¿Y qué sucedió? Cuando él inició su reino, inmediatamente tuvo una reunión con todos los ancianos. El rey se presentaba, el nuevo rey,
todos los ancianos. Entonces, los ancianos le hicieron una petición, le dijeron, mira, tu padre nos cargó con muchos tributos. Salomón cobró muchos impuestos para poder llevar la vida que él llevaba, de lujo, de extravagancia. Y entonces ellos le solicitan que esto cambiara. Él les dijo, denme unos días y yo me voy a reunir con consejeros para ver qué decisión tomamos. Pues se reunió con la gente madura y le dijeron, mira, esto es bueno que tú lo hagas porque eso te va a poner en gracia delante del pueblo. Eso va a hacer que la gente te ame y que la gente se sienta bien contigo. Pero ¿qué pasa? Él también le preguntó a sus amigos, los que habían crecido con él, los que nunca habían pasado trabajo, y los jóvenes le dijeron, mira, si tu padre lo castigó con tributo, castígalo tú con azote. Si tu padre lo castigó con azote, castígalo tú con escorpiones, o sea, mejor suerte. Esto fue el detonante. El pueblo se rebeló y a partir de ese momento se produjo una división. Eran 12 tribus y con esta mala decisión de Roboam surgió un reino diferente. 10 tribus se organizaron y formaron el reino de Israel. Esto es importante tenerlo claro en la mente. Uno diría, pero bueno, pero todo el pueblo es Israel. Sí, todo el pueblo era Israel hasta Roboam. A partir de ese momento, la nación se dividió en dos. 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedaron formando una nación, capital Jerusalén. Pero las otras 10 tribus, que eran Rubén, Dan, Neftalí, Aser, Zabulón, Efraín, Manasés, Gad, Simeón e Isaacar, formaron un reino. Reino del norte, 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Reino del norte llegó a tener como capital la ciudad de Samaria. Reino del sur, capital Jerusalén. Los judíos que hoy conocemos son los que formaban el reino del sur. Así que, ¿qué pasó con el tiempo? Y estoy tratando de resumir esto para que nosotros podamos entender este asunto de la historia. Pasó con el tiempo que el reino de Israel, el que estaba compuesto por las 10 tribus, se corrompió completamente. Aquella gente fueron infieles delante de Dios. Hubo 19 reyes y el primero de ellos se llamó Jeroboam primero. Este rey fue perverso. Este rey mandó a construir unos toros para que el pueblo lo adorara. Es decir, que Israel empezara a adorar ídolos y adoraron a Baal y todas estas cosas, el pueblo las sufrió. Ahora quiero que busquen, vamos a ver segundo libro de Reyes, capítulo 17. Vamos a ver lo que pasó con esta nación. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Y vamos a leer el verso 6 y 7. Amén. Para que veamos. ¿Qué capítulo, pastor? 17. Segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 6 y versículo 7. Vamos a ver lo que dice. La hermanita Beatriz, su micrófono. Gracias. Segunda de Reyes, capítulo 17, los versículos 6 y 7 dicen: En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Halach, en Jabor, junto al río Gozán,
y en las ciudades de los medos. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Así que, hermanos, esto es importante conocerlo en la Biblia. El reino de Israel, el que estaba compuesto por las 10 tribus, fue llevado cautivo por los asirios. No fue que los llevaron a Babilonia, lo de Babilonia fue el reino de Judá. Esto los llevaron a ciudades de los Medos, el rey de Asiria. Dice acá que los trasladó completamente, se los llevó de ese lugar, no dejó a nadie allí. Trajo otras personas a vivir, otros pueblos a vivir ahí donde estaban los hijos de Israel. A partir de este momento, Israel se perdió en la historia. Esas 10 tribus jamás han regresado, jamás han retornado. Esto es un detalle importante que nosotros debemos tener. Hasta el día de hoy, esta gente se encuentra dispersa en el mundo. Dios sabe dónde están, por supuesto que el Señor sabe dónde están, porque hay una promesa de Dios de que Dios lo va a restaurar. Su remanente. Al final Dios los va a restaurar, pero esto será después que Cristo venga y establezca su reino sobre este mundo, cuando esas 10 tribus serán recuperadas. Pero yo tengo una pregunta, y yo con relación a eso, todo el día me lo he pasado, y anoche, a la muerte de este hermano, por causa del evangelio que mataron, con relación a Israel, al pueblo, al Israel natural. Usted ve cuántas naciones lo atacan simultáneamente, y ellos son menos que nosotros los dominicanos, y el terreno es menos que nosotros, y ellos han sobrevivido. A mí me pone a pensar mucho eso. Si Dios ha rechazado, si ese no es el pueblo de Israel, es una pregunta nada más. Sí, sí. Y no lo digo como dicen por allá, que es una pregunta capicúa, sabiendo la respuesta. No la sé, pero eso a mí me trae inquietud. Porque simultáneamente, ¿cuántas naciones últimamente le han caído encima? Por ejemplo, Irán le tiró más de 300 cohetes para destruirlo, y de por allá de Qatar y los turcos le tiraron como 4 naciones simultáneamente, y ellos han podido sobrevivir. Y van a sobrevivir. Van a sobrevivir. ¿Qué es la pregunta? Porque lo que pasa es una cosa, nosotros tenemos que saber hacer diferencia entre la salvación individual de cada judío que no se arrepienta va para el infierno. Una cosa es la salvación individual del judío, él como persona, y otra cosa es la promesa que Dios tiene para ellos como nación. Como nación. Es otra cosa. Entonces, como nación, ellos van a ser preservados porque es una promesa de Dios. Y todavía Dios no ha terminado de tratar con el pueblo de Israel. Así que esto es algo que debe quedar claro a nosotros, pero no podemos estar diciendo que ese es el pueblo de Dios. No, pero yo ahora, la pregunta que me hacía. Porque el pueblo de Dios es la iglesia. Judíos y no judíos que creen en Jesús forman el pueblo de Dios. Nadie que no cree en Jesús es pueblo de Dios. Es imposible que esto pueda suceder. Pero sí, Dios no ha terminado con ellos. Dios lo va a pasar por un proceso horrible. Lo que está pasando hoy, eso va a cambiar en el futuro. Ese país va a ser aplastado. Pero Dios saldrá el remanente que se va a arrepentir y va a recibir a Cristo, va a aceptar al Señor. Pero bueno, ya eso es un tema escatológico. Ahora, este Israel que yo estoy hablando no es el mismo Israel de las 10 tribus.
Esto es otra cosa totalmente diferente. Las 10 tribus están dispersas en el mundo, han perdido su identidad. Hoy nadie que no sea Dios sabe dónde están. Forman naciones del mundo, pero no sabemos. Cristo los va a unificar, pero eso es un tema amplísimo que yo no voy a entrar en esto ahora, porque nos va a desviar totalmente del tema que estamos planteando. Ahora, quiero que nosotros veamos algo aquí mismo en este capítulo 17, para que veamos en el verso 23. Vean lo que dice acá acerca de estas 10 tribus. Quiero que entiendan, hermanos, si alguien me está viendo y no ha entendido esto de la división, esto es importantísimo, porque hubo un tiempo que habían 2 reyes, uno en Israel, otro en Judá. Israel, en Samaria había un rey y otro rey en Jerusalén, en Judá. 2 países, 2 naciones. Los 2 era el pueblo de Dios, pero estaban divididos. Pero llegó un momento que Israel fue quitado como nación. Cuando hablo de Israel, estoy hablando de las 10 tribus, no de Judá. La del norte. La nación del norte, exacto, no la nación del sur. Vamos a ver, quiero que alguien se lea los versos 22 y 23 para que veamos lo que dice allí acerca de este Israel. La hermana Jennifer va a leer ahora y el próximo vamos a poner a la hermanita Anabel. Amén. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y hasta hoy, aunque hasta hoy fue referente al final de este libro, cuando fue escrito este libro de segundo libro de Reyes y primer libro de Reyes, fue escrito después de la cautividad babilónica de los judíos. Un detalle importante que también se confunde mucho, y es: no todos los israelitas son judíos. Muy importante tener esto claro. Judío es descendiente de la tribu de Judá. Una tribu, una de las 12. Parece que la hermana Betsy tiene una pregunta. Adelante, hermana Betsy. ¿Puede abrir su micrófono, hermana? Adelante. ¿Me escuchan? Sí. Buenas noches, bendiciones. Es que se me fue el último versículo. Fue que 17, 2 de Reyes, 17, ¿qué? Del 22 al El 23. último, ¿qué tal? 17 del 22 al 23. Ok, muchas gracias, pastor. Bueno, entonces, decía, hermano, que una cosa es ser judío y otra cosa es ser rubenita, gadita, de Neftalí. Eran 12 tribus, pero nosotros tenemos una confusión, judío, y pensamos que todo israelita es judío. Y no es así. Es como decir, por ejemplo, una persona que nazca en la Florida es que es floridiano, ¿verdad? No es neoyorquino. No. Aunque Nueva York sea la ciudad principal y más famosa de Estados Unidos, no es neoyorquino. En República Dominicana creen que Estados Unidos, bueno, no todo el mundo, que Nueva York es Estados Unidos. Y hay dominicanos que le decimos: ¿dónde vive la Florida? No, es como otro país. Y este país tiene 50 estados. Ahora, los californianos no son floridianos, pero son norteamericanos. ¿Ven? Entonces, las 12 tribus eran 12 tribus. Cada una de esas tribus eran israelitas, porque venían de Israel, pero no judíos. Judíos solo los de las tribus de Judá.
estos que están viviendo en el Medio Oriente son judíos. ¿Por qué? Porque son ese reino del sur. Ese reino del sur que estuvo formado por dos tribus. La tribu de Judá fue la mayor por el rey David. Y este reino tuvo 20 reyes. Así que tuvo 20 reyes a partir de Roboán. Se parece bastante Jeroboam y Roboán, pero no es lo mismo. Jeroboam fue el primer rey perverso de Israel de las 10 tribus. Roboán fue el primer rey de las 2 tribus, porque antes de eso Salomón, David y Saúl gobernaron las 12 tribus, el reino unificado. Luego el reino dividido, pues se dan estas situaciones. ¿Y qué pasó? ¿Por qué Dios preservó la tribu de Judá? Porque es importante poder entender esto. El pueblo de Israel, Dios lo llamó a serle fiel. Y Dios le dijo, si ustedes obedecen, le van a venir todas estas bendiciones. Pero si ustedes desobedecen, le van a caer maldiciones encima. Y es lo que ha pasado con esta nación. Pero ¿por qué Dios preservó la tribu de Judá? Por una sola razón, y esto hay que entenderlo. Por el pacto abrahámico. El pacto Abraham, y por una razón, tiene que ver con el pacto de Abraham. Yo quiero que alguien se busque para que entendamos esto mejor. Génesis capítulo 12. Vamos a ver, Génesis capítulo 12, versículos desde el 1 hasta el 3, para que podamos entender esto mucho mejor. Génesis 12, del 1 hasta el 3. La hermanita Anabel. Muchas gracias. Génesis 12, del 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido y será bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí está la parte principal. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es decir, que en Abraham iba a haber alguien que iba a ser bendición para todas las familias de la tierra, no solo para una nación. ¿Y quién es ese? Jesús. El Señor Jesús, descendiente de Abraham. Ahora, ¿de quién vino Jesús según la carne? ¿De quién desciende? Del rey David. Y por esta razón es que la tribu de Judá es preservada, porque Mesías vino de ahí, iba a nacer de ahí. No es por nada especial que tenga que ver con los judíos, nada de esto, hermano, sino que de ahí iba a venir. Quiero que veamos Miqueas, así que este librito, bueno, digo librito porque es pequeño, es de los profetas menores. Miqueas, capítulo 5, verso 2. Vamos a ver lo que dice este profeta que profetizó en los años 750 más o menos antes de Cristo. Vamos a ver lo que dice Miqueas capítulo 5, vamos a leer el verso 2 para que veamos la razón por la cual fue preservada Judá. Adelante, hermana Jennifer. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, noten, hermano, Belén, esta profecía ya había dicho
750 años antes de Cristo nacer, que el Mesías iba a nacer en Belén. ¿Y a quién pertenecía Belén? A la tribu de Judá. Ahí nació David. De ese lugar fue originario el rey David. Y Jesús, como heredero al trono material de David, por eso es un reino que Jesús va a encabezar desde la ciudad de Jerusalén, no para poner a los judíos como los reyes de todo el mundo, sino el reino de Cristo va a ser establecido allí con su iglesia, con su pueblo, pero por esta razón es que fue preservado Judá. No es por otra cosa, no es porque los judíos sean aquello o tal cosa, hermanos, es por la promesa de Dios. Por eso Dios no ha terminado con ello. ¿Por qué Dios no ha destruido a esta nación que todavía sigue rebelde, rechazando a Cristo y maldiciendo el nombre de Jesús? ¿Por qué no? Porque Dios ha prometido que los va a restaurar y que Jerusalén será la capital del mundo. Jerusalén será la nación, o mejor dicho, la capital del mundo será la ciudad de Jerusalén. ¿Dónde nosotros podemos ver esto? Ahí mismo, Miqueas, capítulo 4. Vayamos una paginita antes. Veamos lo que dice acá. Yo lo voy a leer. Voy a leer varios versículos para que así, pues, nos detengamos en algunos detalles. Dice Miqueas capítulo 4, acontecerá en los postreros tiempos, es decir, en los días finales, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de monte. Esto de monte acá está hablando de países, de naciones. Y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos, es decir, las naciones del mundo. Verso 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por su vereda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Quién va a estar allí en Jerusalén? Va a estar el Señor Jesús. Miren lo que dice el verso 3. Y él, ¿quién es él? Es Cristo. Él juzgará entre mucho pueblo y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y su lanza para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Yo oro por esto, hermano, para que Dios dé paz a este mundo. ¿Cuándo va a haber paz cuando Cristo reine? Sí, Señor. Porque mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos? Acá estamos estudiando los dos reinos, ¿verdad? ¿Cuál es el reino que hoy está gobernando en la tierra? El del diablo. Por eso hay tanta desolación, muerte, destrucción. Y a la gente no le gusta la muerte y la destrucción, pero le gusta el pecado. ¿Y quién es el dueño de la franquicia del pecado? Es el diablo. ¿Está entendiendo? Cuando una persona compra una franquicia, tiene que usar los productos de esa franquicia. No puede consumir otras cosas, no puede vender otra cosa. Y el que busque el pecado, ¿a quién va a tener? Al diablo, porque él es el dueño, él es el autor del pecado. Y eso es lo que tenemos en el mundo. Entonces, hermano, es muy interesante poder aclarar esta situación. El reino de Judá ha sido preservado. Fueron a la cautividad, pero retornaron otra vez. Y retornaron y cuando retornan, pasan unos años. Ellos retornaron aproximadamente en el año 516, es cuando se termina. Déjenme explicar esto. En el año 586 el templo fue destruido por los babilonios. Vamos a separar esto porque a veces esto trae un poquito de confusión. Los asirios, no sirios, asirios, es diferente. Los asirios destruyeron Samaria y el reino del norte, se lo llevaron, jamás han vuelto. Pero el reino del sur fue destruido por Nabucodonosor y los babilonios.
Se los llevaron cautivos, dejaron parte. El rey Nabucodonosor destruyó el templo, quemó el templo. Luego de estos 70 años después, el templo estaba reconstruido. Año 516, ya el templo estaba reconstruido y Dios, con la reconstrucción del templo, le dio otra oportunidad a Judá de que restablecieran la comunión con Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Esdras. Hermano, yo he juntado muchas cosas, he resumido muchísimas cosas. Si tienen alguna pregunta, algo que yo haya dicho medio rápido, que no lo tenga claro. Esdras está antes de Job. Job está antes de los Salmos. Y Esther, Nehemías y Esdras. Esdras. Antes de Job. Sí, está a mano izquierda de Job. Bueno, lo más recomendable que yo recomiendo con relación a eso, que los hermanos lo reescuchen de nuevo las enseñanzas durante la semana. Sí, porque he resumido muchas cosas que necesitan un poquito de análisis. Sí. Pero bueno. ¿Qué capítulo, pastor? Capítulo 6, Esdras, capítulo 6. Yo puedo leer. Y lo que vamos a ver es cómo Dios le da a su pueblo, al pueblo de Judá en este caso, una oportunidad de ser renovados. Fueron al cautiverio por la desobediencia. Porque si nosotros vemos a través de la Biblia, ¿cuál ha sido el problema de los seres humanos con Dios? Pecado. La desobediencia. Pecado, porque la desobediencia es pecado, pero desobediencia, ¿qué es lo que Dios más pide en su palabra? Obediencia, hermano, lo vemos desde el principio. Adán y Eva, ¿qué Dios esperaba de ellos? Que obedecieran, no coman de este árbol, pero desobedecieron. Y todo a través de la Biblia gira en obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Si obedecemos a Dios, vamos a tener tranquilidad, paz, vamos a tener esa gracia del Señor, las cosas van a marchar bien, van a salir maravillosamente. Si desobedecemos, va a haber consecuencias. Quizá yo le contradiga ahora por lo mismo que aconteció con este hermano. O sea, ¿con quién? Con el hermano que mataron. Tremendo consiervo, el que mataron la semana pasada, que él defendía el aborto, defendía la vida, atacaba el asunto de los travestis, toda esta cuestión, la LGBT, con la palabra. O sea, si vemos en la historia, cómo murió Pedro, cómo murió Pablo, por causa, pero, Juan, perdón, vamos a separar una cosa de la otra. Vamos a hacer separación. Miren, yo prefiero resumir esto cortito, de esta manera. Es triste, es lamentable, quebranta el corazón ver lo que pasó. Un ser humano. Ver lo que pasó. No, pero yo digo en cuanto a nosotros obedecer al Señor también trae. Sí, pero Juan, una cosa, no podemos ligar la Coca-Cola con gasolina. Una cosa es meterse en la política de manera directa y abierta y otra cosa es predicar el Evangelio. Exacto. El que predica el Evangelio no puede mezclarse con ninguna otra cosa. Natural. Yo no dudo de que él haya sido un buen cristiano, yo no dudo de esto, yo ni siquiera lo conocía. Lo vine a conocer cuando salió esta situación. Yo también. No sabía de él, no sabía, pero era bien conocido, era muy famoso. Ahora, una cosa es meterse uno en la política y juntarse con
en este país hay algo que se llama la derecha, y entonces la derecha supuestamente está mezclada con los conservadores y esto se mezcla con la política. Entonces cuando hacemos esa clase de mezcla ya el asunto se desvirtúa de manera completa. Murió por política o murió por defender la fe en Cristo, ya eso es un asunto. No, pero yo digo, no, olvidémonos de ese caso. Como lo que han seguido a Cristo es bendición, porque vamos a morir, pero es un orgullo cuando uno muere por causa del testimonio de Cristo, por vivir una vida íntegra. Hay bendición. Sí. Hay bendición servir al Señor. Por predicar el evangelio. Por predicar el evangelio. Morir por predicar el evangelio. Es un triunfo, es un honor. Morir por predicar el evangelio, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice claro que no padezcan por ninguna otra cosa que no sea por la causa de Cristo totalmente. De toda manera, esto que pasó es parte de la descomposición de la sociedad y de cómo en este mundo la gente está llena de maldad y cómo los seres humanos, a pesar de las tragedias, no van a reaccionar. Por ejemplo, este país no es verdad que va a reaccionar con respecto a las armas. Las armas no son el problema es la gente. Toda la gente está llena de pecado. Exacto. La gente está llena de maldad. Y cómo se puede ayudar a evitar que la gente llena de maldad agarre y mate 30, quítenle las armas y no tienen esa posibilidad. Mientras haya tanta facilidad para que en este país cualquiera tenga 30 armas en su casa, la gente lleno de debilidad y como el diablo le pone en la mente, habrán otros que están pensando ya lo mismo. Estarán pensando ya lo mismo, porque eso es lo que hace el diablo. Mira lo que hizo. Esto es lo que tú tienes que hacer. Eso es lo mismo que tienes que hacer. Pero ¿qué pasa? Si yo lo que tengo es un bate, con un bate yo puedo dar un golpe y hasta matar a una gente, pero no es lo mismo que una ametralladora que yo vaya. Pero bueno, estamos en el reino de Satanás. Y el diablo le dijo a Jesús, y esto lo vamos a comenzar a ver a partir de la próxima semana. Vamos a ver ya cuando el reino de Dios empieza a venir a la tierra. Hasta ahora estamos viendo Dios tratando con Israel. Israel no quiere obedecer a Dios. Ahora, el pueblo de Judá tuvo una segunda oportunidad y tenemos una cita, Esdras, capítulo 6. Yo puedo leer. Versículo 15 hasta el 18. Adelante, hermana. Vamos a ver acá la nueva oportunidad. Esdras 6, a partir del 15 hasta el 18 dice: esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ese era el año 516 antes de Cristo, hermano, el 6º año del rey Darío, Darío el Grande. Hubo más de un Darío en el imperio persa, pero este Darío el Grande. Y como vemos, ¿qué pasó? La gloria de Dios volvió a llenar esa casa. Esta casa había sido destruida ¿por quiénes? Por los babilonios. El rey Nabucodonosor quemó el templo. Se llevaron de ahí los vasos sagrados, se llevaron utensilios sagrados. Lo que antes de esa ocasión, lo que no se sabe jamás qué pasó fue el arca del pacto. Desapareció misteriosamente, nadie sabe, no aparece en la Biblia un detalle acerca de esto, pero
todo lo demás, utensilios sagrados, Nabucodonosor se lo llevó. Ahora el templo fue reconstruido. Y todas estas cosas que Nabucodonosor llevó, el rey Ciro dio órdenes para que fueran devueltos otra vez al templo de Jerusalén. No pasó en tiempos del rey Ciro, pero pasó en tiempo de Darío, descendiente, más o menos como un bisnieto de, bisnieto, no, como un nieto más o menos del rey Ciro, Darío, de una mezcla que hubo con los medos, salió este rey persa, pero de una mezcla con los medos. Ahora, ¿cuál es el asunto, hermano? Esta era la oportunidad para que el pueblo buscara a Dios, para que el pueblo se acercara a Dios. Es que a veces sucede esto. Nosotros andamos mal, Dios nos castiga y no nos arrepentimos. Seguimos rebeldes, seguimos una actitud de lo hice, me fue mal, pero lo vuelvo a hacer otra vez porque yo quiero seguirlo haciendo. Es como la persona que se cae, se golpea y se le pregunta, ¿te golpeaste? No hice nada. Y luego sale cojeando, que hay que ayudarlo. Porque por el orgullo, y déjenme decirle que este orgullo no es, nosotros los seres humanos no solo tenemos este orgullo con otras personas, lo tenemos con Dios. De que no quiero obedecer a Dios, y no importa cómo me vaya, yo quiero seguir hacia adelante con lo que yo digo y con lo que yo he pensado. Y esto pasó con este pueblo de Israel. Así que pasaron los años, pasó el tiempo, y ahí vinieron los últimos profetas. El último profeta, como ustedes pueden ver, es Malaquías. Está antes de Mateo. Pueden notar, antes de Mateo, una paginita antes de Mateo, ahí está Malaquías. Este es el último profeta de el Antiguo Testamento que escribió un libro, porque el último de los profetas del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista, es el último de esa característica. Pero de los profetas que escribieron, Malaquías, un libro solo de 4 capítulos, y Malaquías se escribió aproximadamente en el año 450 antes de Cristo. Así que... Pastor, y Sofonía, ¿quién era? Otro profeta también, pero fue mucho anterior, Sofonías. Los profetas menores son 12. Son 12, son libros pequeños. Estoy comenzando un estudio los lunes y vamos a estudiar ahí todos los profetas menores, uno a uno. Estamos en Oseas. Sí, yo sé. En el profeta Oseas, y vamos a continuar hasta los 12. Pero hermanos, aquí está la parte interesante de esto. Dios le dio a aquel pueblo oportunidad de arrepentirse, de cambiar de vida. Pero este pueblo siguió rebelde contra Dios, siguió rebelde, y Dios, esto se ha llamado, algunos exégetas han llamado el silencio de Dios, 450 años que Dios no mandó un profeta conocido a la nación de Judá, en este caso. Así que hasta ¿qué sucedió, hermano? ¿Qué sucedió con la nación de Judá? Recuerden, Israel está en el mundo disperso, las 10 tribus están dispersas. Esto ya no sabemos nada de ellos. Al momento actual no sabemos nada de ellos. Solo sabemos de Judá, que son esos judíos que habitan en esta nación que se conoce como Israel. Ahora, ¿qué pasó, hermanos? ¿Qué sucedió? Este pueblo
fue gobernado primero, me estoy refiriendo a Judá, por los babilonios. Terminaron los babilonios en el mundo y vinieron los medos persas. Los medos persas son los que dan permiso para reconstruir el templo. Luego los medos persas son vencidos por los griegos. Entonces, Judá pasa de los babilonios a los medos persas, de los medos persas a los griegos. Después los griegos desaparecen como imperio y vienen los romanos y Judá pasa bajo el control de los romanos. Nunca más tuvieron un rey. Ustedes saben que los reyes de Judá venían de David. A partir de la destrucción de Jerusalén en el año 586 antes de Cristo, allí fue el último rey que tuvieron. Sedequías se llamó, último rey de la descendencia de David. No más reyes. Lo que hubo fue gobernadores y fueron gobernados por imperios. Un imperio tras otro gobernaba al pueblo de Dios. Ellos querían ser como las demás naciones, ¿verdad? Ahí estaban como las demás naciones. Eso era lo que pasaba con las demás naciones paganas del mundo. Así se mantuvieron hasta que cuando Cristo nace, Cristo nació en tiempo del Imperio Romano. ¿Quiénes gobernaban a Israel, a Judá en este caso? Los romanos. Recuerden que en Israel había un rey llamado Herodes, pero Herodes ni era judío siquiera. Era idumeo. Herodes no era de la descendencia de David, así que había un rey allí, pero era un rey puesto por los romanos, no un rey que a ellos le pertenecía. Cristo va a nacer en medio de aquel ambiente. Ahora, y con esto quiero concluir, porque la próxima semana vamos a ver ya cómo aparece el Mesías en este panorama, y vamos a ver lo que Juan el Bautista predicó. Y vayamos a Marcos. Ustedes saben que Juan el Bautista es el precursor. Juan el Bautista es el que anuncia que ya el Mesías está a punto de llegar. Marcos capítulo 1. Quisiera que alguien se lea los versos desde el 1 hasta el 4. ¿Alguien quiere leer en Zoom? María Beatriz, un momentito. ¿Puede abrir su micrófono? Ya. Primera de Marcos, capítulo de 1 al 4, dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Yo no quiero ahondar mucho en esto porque la próxima semana, la próxima semana tenemos una reunión, pero en 2 semanas vamos a continuar viendo todos estos detalles, porque acá se pone bastante interesante. Ahora no es solo la nación de Judá, no es solo Jerusalén, sino que ahora aparece el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Es Dios, que viene a la tierra en condición de hombre para tratar de enderezar esta nación. Dios había seleccionado este pueblo había andado de espalda delante de Dios. ¿Qué hizo la nación de Judá? ¿Y qué hizo Israel con los profetas de Dios? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Los persiguieron, los mataron, los rechazaron. Eso hizo. Y Dios mismo vino a la tierra. ¿A qué? Hablarles de manera directa a aquel pueblo. Y nosotros sabemos ya la historia, pero acá lo que estamos viendo es a Juan. Juan el Bautista es el precursor
de la llegada del Señor. A Juan le corresponde el honor más grande que un ser humano haya podido tener en este mundo. Hermano, de los nacidos de mujer, no ha habido uno más grande que Juan el Bautista, ni David, ni Abraham, ni nadie, ni Noé. Nadie comparado con Juan el Bautista. Wow. ¿Por qué razón? Estaba profetizado que él iba a preparar el camino del Señor. Eso no es cualquier cosa. Bueno, Eso no es cualquier Ah, cosa. Ese es un honor sí, Ay, señor. extraordinario. Así. Leyendo la Biblia, me percaté de algo sobre Juan el Bautista. Ha sido el único ser humano en la tierra que fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Juan Fue el elegido Juan desde el la Bautista, barriga. el único. Después no ha habido en la tierra ningún ser humano que haya tenido Ese esa privilegio. cualidad, ese privilegio, esa grandeza que tuvo Juan el Bautista. Así que, hermano, aparece ahora un panorama diferente. Dios quiso gobernar a Israel. Dios quiso ser el rey de Israel. Israel rechazó a Dios. Dios le dio oportunidad. Ahora Dios viene en persona a tratar con su pueblo para restaurar aquel reino que Dios quiso hacer con ellos, pero que ellos rechazaron. Así que la próxima ocasión que tengamos el estudio bíblico vamos a continuar aquí en este punto. Amén.